Hola, soy Juan Valenzuela, naturópata. Estoy muy feliz de participar en este primer encuentro, Los Pilares de la Salud, y muy agradecido de la invitación. Voy a compartir la presentación que tengo para ustedes hoy. Y es sobre los beneficios para la salud de la práctica de conexión a tierra, que se conoce por sus términos en inglés como grounding o earthing, que se ha popularizado los últimos años. Y para graficarlo es esto, ¿verdad? Una persona caminando por el pasto, con los pies descalzos, haciendo conexión directa con la tierra. Puede ser a través del pasto, puede ser a través, ¿no es cierto?, de, digamos, el contacto directo de nuestro cuerpo con la tierra. Lo hacemos también cuando vamos a la playa y nos sacamos los zapatos y caminamos por la orilla. Eh, y es una práctica que la medicina natural se conoce, que se recomienda. Siempre se ha dicho que tiene muchos beneficios para la salud. Hay precursores de la medicina natural que lo recomendaban, que lo utilizaron para sanar sus problemas de salud. Pero es hasta ahora, hasta las últimas décadas, que la ciencia ha logrado corroborar los beneficios, ¿verdad? Y ampliar el conocimiento que tenemos sobre esto. Vamos a decir que la Tierra es una fuente de esta energía curativa porque tiene naturalmente una carga negativa, eh, que es renovable, y nosotros, ¿verdad? Acumulamos constantemente, por diversas razones, átomos de carga positiva. Por lo tanto, la conexión a Tierra permite que logremos, en el fondo, dejar que, que esos átomos puedan ser neutralizados por esta carga negativa de la Tierra. Y, y eso tiene beneficios bien numerosos, que vamos a ver a continuación. Eh, y bueno, decir básicamente también que este es un estilo de vida que es muy, muy fácil de practicar. Es una práctica que puede estar al alcance de todos. Eh, es una práctica, evidentemente, que está muy olvidada en nuestro país, pero también en otras partes del mundo, aunque hay otras zonas del planeta donde esto forma parte de la cultura. Es decir, se sabe y se saben los beneficios, y la verdad es que está formando parte de incluso de circuitos eh, conocidos para ir a caminar descalzo. Eh, Tiene tantos beneficios para la salud que es absolutamente recomendable para los consultantes, ¿verdad? Para personas que ya tienen enfermedades o para personas que no tienen ninguna enfermedad aparentemente, que están saludables, pero en sí ya es una práctica que permite mejorar nuestros niveles de salud. Por lo tanto, para el autocuidado es realmente muy valiosa. Entonces, vamos a hacer, ¿no es cierto?, una analogía. La conexión a tierra, el contacto de nuestro cuerpo directamente con la tierra, es, eh, es algo que permite mantener la seguridad, el bienestar, la salud, y es algo, ¿no es cierto?, similar a lo que sucede en las casas, que tienen evidentemente este circuito eléctrico y que sabemos que tienen una conexión que es a tierra. Se fijan que en los enchufes hay un tercer, ¿no es cierto?, agujero. Justamente esa es la toma a tierra, y que permite que en caso de un mal funcionamiento de un electrodoméstico, eh, permita que por ahí escape, ¿no es cierto?, la electricidad, y que podría ser fatal, ¿verdad? Y eso lo conduce justamente hacia la tierra y permite que eh, podamos hacer uso seguro de estos electrodomésticos. Bueno, eh, es así, ¿verdad? Y en nuestro caso, vamos a decir que estar conectados a la Tierra es, ¿no es cierto?, muy bueno. En el caso, ¿no es cierto?, de la conexión a tierra que tenemos en las casas, permite que no seamos nosotros los que demos, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer ese contacto a tierra, sino que se vaya a través de la red, ¿verdad?, salvaguardando nuestra seguridad y nuestra vida. Ahora,
Esto que voy a mencionar acá está ya bastante comprobado y vamos a ver algunas evidencias posteriormente, pero sí ya se sabe que en el ámbito de la prevención de enfermedades no transmisibles del tipo cardiovascular, respiratorias, neurodegenerativas, autoinmunes que están en alza, ¿verdad? En el último tiempo, cada vez hay más personas que sufren este tipo de enfermedades, o diabetes tipo 2, o también como un preventivo del cáncer. eh, es absolutamente recomendable. Hay que decir que este tipo de enfermedades las padecen millones de personas a nivel mundial y que tienen, lamentablemente, eh, asociado la aparición muchas veces de dolor crónico que afecta la calidad de vida de las personas, afecta su capacidad de desarrollar sus actividades cotidianas, y esto tiene efectos muy negativos en la economía doméstica. eh, es decir, afecta, ¿no es cierto?, la economía de las familias, eh, y también eh, en otro espectro, ¿verdad?, tiene alcance también en la economía de un país, por ejemplo. Por lo tanto, es importante que este tipo de intervenciones, este tipo de técnicas, ¿verdad?, se masifiquen para poder justamente contrarrestar los efectos de estas enfermedades que son, ¿no es cierto?, de gran prevalencia. Y bueno, aquí vamos a encontrar que tiene beneficios ya muy, muy eh, amplios, ¿ya? Quizás, ¿no es cierto?, podría uno pensar que, bueno, es algo, ¿no es cierto?, muy inespecífico, pero la verdad es que tiene efectivamente una reducción de la inflamación, del dolor y también del estrés. Es interesante también destacar que el estrés es un factor muy importante en la generación de otras enfermedades, porque un estrés mal manejado hace que nuestro organismo entre en un ciclo, ¿verdad?, de, mm, de disfuncionalidad que a la larga puede afectar, generar enfermedades tanto agudas como crónicas a largo plazo. No son pocas las enfermedades que están ligadas, ¿no es cierto?, a situaciones de estrés mantenidas por mucho tiempo. Y por otro lado, a nivel de la inflamación y el dolor, ¿verdad?, que puede estar asociado a enfermedades agudas o enfermedades crónicas, la verdad es que complica mucho la vida, ¿verdad? Y reduce mucho la calidad de vida y sobrevida también de las personas que la sufren. Y acá uno de los aspectos interesantes que encontré haciendo la revisión de la evidencia es justamente el efecto que tiene sobre el dolor muscular de inicio tardío. Seguramente esto lo han escuchado como las agujetas, y que básicamente es ese dolor que aparece cuando las personas hacen ejercicios físicos demasiado intensos. Eso ocurre sobre todo, por ejemplo, cuando no hemos hecho ejercicio durante un tiempo y se nos ocurre agarrar la zapatilla y nos vamos a correr y corrimos 20 minutos, por ejemplo, hicimos un trote, o se nos ocurrió meternos al gimnasio, a hacer pesas, ¿verdad? O cualquier otro tipo de actividad física que sea, ¿no es cierto?, digamos, de algún grado de intensidad, ¿no es cierto?, moderada a fuerte. Y ese exceso, ¿verdad?, de trabajo hace que las 24 horas posteriores aparezca un dolor muscular que es muy característico y es muy molesto y dura varios días, ¿ya? Se habla que en general, por lo menos, hay 3 días donde el dolor se manifiesta de manera muy intensa. Bueno, no hay actualmente medidas que sean efectivas tanto para prevenir o para reducir efectivamente ese dolor. Ni los masajes, ni los baños de agua fría o con hielo, ni la toma de analgésico, se ha visto que sea efectivo en la reducción de este dolor. Pero sí, lo que se ha encontrado es que la conexión a tierra, por diversas formas, ya sea por el contacto directo de la persona con la tierra o utilizando dispositivos que permitan que nuestro cuerpo se conecte a la tierra por una vía más remota, eh, reduce
este dolor muscular. Y lo reduce, ¿no es cierto?, en su, digamos, en su gradualidad, y también reduce el tiempo de permanencia de ese dolor. Por lo tanto, el tiempo de recuperación va a ser mucho más corto. Y hay evidencia, ¿verdad?, que esto se ha utilizado con muy buenos resultados en deportistas, con los cuales se ha hecho este tipo de experimentos. Por lo tanto, es bien interesante, ¿ya? Muy interesante cómo justamente va a ayudar, no a eliminar totalmente la aparición de este dolor, porque va a aparecer efectivamente si hacemos una actividad muy intensa de ejercicio, pero sí eh, va a reducir mucho, ¿no es cierto?, la cantidad de dolor, y también va a reducir el tiempo en que este permanezca, ¿no? Vamos a tener otros beneficios además, ¿no es cierto?, como la mejora del flujo sanguíneo. Hay evidencia que muestra que, por ejemplo, se observa una menor viscosidad de la sangre. Hay una mejora importante sobre la vitalidad de la persona, sobre la energía, mejora mucho la calidad del sueño. Vamos a ver también algo ahí. En general, aporta un mayor bienestar, y además, ¿no es cierto?, en niños, por ejemplo, se ha visto que acelera la maduración del desarrollo propioceptivo y el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, eh, tiene un efecto muy, muy bueno en ello, ¿verdad?, en las etapas de desarrollo. Eh, Imagínense, tanto a nivel intelectual, que es muy importante, como el desarrollo de la propiocepción, que es esta capacidad que tenemos de poder identificar el movimiento, ¿verdad? Eh, y poder situarnos bien en el espacio, básicamente. También genera un mayor, ¿no es cierto?, y mejor desarrollo anatómico y funcional del pie, ¿ya? Y también mejora mucho la marcha. Esto, evidentemente, en los primeros años del desarrollo, pero en personas de la tercera edad también se ha visto que, en el fondo, la caminata descalza, en personas que ya están en la tercera edad y que pueden tener, ¿no es cierto?, algunas complicaciones con disminución de la capacidad funcional de mantener una marcha más efectiva. Esto justamente mejora, ¿no es cierto?, esa capacidad, con el beneficio posterior de que vamos a ser personas eh, con una mayor capacidad de ser autovalentes. Y también tenemos que hay una menor tasa de artrosis en adultos que tienen esta práctica incorporada, ¿ya? También va a mejorar mucho la capacidad de adaptarnos al estrés, algo que es muy importante hoy en día, porque vivimos en un mundo, en la sociedad, ¿no es cierto?, que constantemente está planteando desafíos a nuestro organismo con factores estresores. eh, y la verdad es que si no somos capaces de poder sobreponernos a ello, este estrés va a ir más allá, se va a convertir, ¿no es cierto?, en un estrés negativo o distrés, y eso va a tener efectos eh, muy nocivos sobre la salud. Si se mantiene a largo plazo, afecta nuestra salud orgánica, ¿verdad? Y puede desembocar en distintas enfermedades. Eh, También se ha visto que tiene efectos también sobre la salud mental, hay evidencia de ello también. Entonces, por ejemplo, en cuadros donde la ansiedad está presente, hay evidencia que demuestra que se reduce mucho, mucho. Por lo tanto, en ese sentido, es evidentemente un aporte. eh, Como bien decía yo, quizás no es absolutamente curativo, pero es un coayudante interesante para tener en cuenta. Y también mejora la capacidad de adaptación del sistema inmunitario, cosa que es muy interesante tanto en personas que tienen un sistema inmune que está debilitado, como en personas que tienen un sistema inmune que está reaccionando excesivamente, como podría ser casos de un lupus.
¿verdad? Por lo tanto, la conexión a tierra va a hacer que ese sistema inmunitario empiece a dejar de sobrereaccionar y, por lo tanto, mejore también el estado de salud de esa persona. También vamos a encontrar que se ha visto que actúa, ¿no es cierto?, mejor para que nuestro sistema circulatorio se adapte cuando hacemos actividad física y esta se combina, ¿no es cierto?, con frío, es decir, que a través de la adaptación o mejora en el funcionamiento del sistema circulatorio de las personas que además practican actividad física, observan que en el fondo el frío no es un impedimento para esto, no es un factor negativo. Y es más, en personas que hacen esta práctica mm, de conexión a la Tierra, que podría ser por una vía directa o por una vía indirecta, y que suelen tener problemas de extremidades frías, mejora la circulación y por lo tanto mejora esa situación de frío en las extremidades. Por lo tanto, es bien interesante cómo lo podemos, cómo al incorporarlo, ¿verdad? Tiene un impacto positivo en varios aspectos. Acá vamos a encontrar una imagen que se obtiene por una termografía infrarroja y que en el costado izquierdo vemos, ¿no es cierto?, estas piernas con colores cálidos. Si se fijan ahí hay puntos más rojos, ¿verdad? Colores más cercanos al rojo, al naranjo, y eso está mostrando básicamente signos de inflamación en esa zona, ¿ya? En la zona de las rodillas. Y vemos acá, al costado derecho, también una imagen de la misma persona, pero habiendo hecho una intervención donde se hace contacto con la tierra y se pueden fijar cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, la coloración. Eso indica que el nivel de inflamación se ha reducido de manera bien importante. Pero veamos, ¿no es cierto? Acá tenemos un poco el detalle de lo que les estaba contando. Y fíjense que ambas imágenes fueron tomadas con media hora de diferencia, ¿ya? O sea, solamente con 30 minutos ya tenemos una reducción bien importante de la inflamación. ¿Ven? Como pueden ver ahí, ¿no es cierto? Es básicamente la diferencia que vemos con solo 30 minutos de diferencia entre una imagen y la otra. Acá tenemos otra imagen también, es una termografía, donde si ustedes observan van a encontrar aquí señalados puntos donde hay mayor temperatura. Eso es lo que nos está señalando, ¿no es cierto?, los colores rojos y anaranjados, ¿ya? Y por lo tanto hay zonas que están inflamadas, ¿ya? Y vemos ahí, ¿no es cierto?, presencia de zonas que están más inflamadas. Bueno, lo que estamos viendo acá muestran, ¿no es cierto?, la reducción de la inflamación, ¿ya?, con un alivio del dolor en un hombre de 85 años después de dormir en tierra, ¿ya? Esto se hizo, ¿no es cierto?, y después se pudo verificar que, fíjense que después de 2 noches, ¿ya?, se toma esta imagen, ¿ya?, que vemos a la derecha, vamos a ver a la derecha de la pantalla, y que además de la reducción de la inflamación y el dolor, la persona experimentó, ¿no es cierto?, un mejor sueño, mucho más reparador, que eso es otro de los beneficios que se observa cuando existe este tipo de práctica. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Se fijan ahí, tenemos presencia de zonas con inflamación y después vemos cómo eso se reduce después de 2 noches. Y eso es ya de por sí muy, muy interesante de ver. Esta otra imagen me gusta mucho, la encontramos también en una investigación. Al final vamos a dejar varios enlaces para que puedan revisar estas informaciones por ustedes mismos. Fíjense, en la columna de la izquierda vemos
fotografías del pie, del tobillo de una persona, una mujer, ¿ya? Y en la columna de la derecha vemos, ¿no es cierto?, digamos como el acercamiento de esa fotografía. Lo que se ve acá, o lo que vemos en la parte superior, es, ¿no es cierto?, una lesión en el tobillo que tenía esta paciente en ese estudio, que había sido provocado por el roce, por la presión de una bota, ¿ya? Y tenía una lesión que se mantuvo por bastante tiempo. Vamos a ir al detalle entonces de esto, para que vayamos entendiendo. Entonces, yo les decía que esta lesión se causó por presión, por el roce de una bota, y fíjense que se genera esta herida, y esta herida se mantuvo durante 8 meses abierta, no cicatrizaba, no sanaba, ¿ya? Y podemos ver en el estado en que llegó la persona a hacer, digamos, a hacer sus curaciones, y particularmente en este estudio, lo que se hizo con ella no fue directamente que ella caminara por el pasto. Lo que se hizo con ella fue hacer la conexión a tierra de manera indirecta, es decir, a través de un dispositivo que se pudo conectar al sistema, me perdió el cursor acá, al sistema, ¿no es cierto?, de toma de tierra del hospital donde ella iba a hacerse las curaciones. Entonces, eso es lo que vemos en la primera imagen, ¿verdad? Una lesión con 8 meses de antigüedad. Digamos, en la parte central, vemos, ¿no es cierto?, que una evidencia de una fotografía que se toma después de una semana de sesiones de puesta a tierra, ¿no es cierto?, de conexión a tierra, sesiones que duraban 30 minutos, ¿ya? Y vemos cómo ya hay una diferencia bien importante, ¿ya? Hay un cambio ¿no es cierto?, en la tonalidad de la piel, en el estado de cicatrización, ¿verdad? Eh, que es bien importante. Y en la tercera, ¿no es cierto?, o en la fila inferior, vamos a ver que es el estado de esta lesión, pero ya después de 2 semanas, manteniendo, ¿no es cierto?, esta conexión a tierra a través de este dispositivo que se conecta a la tierra en el hospital donde ella se hacía las curaciones, y ya podemos ver cómo esta herida ya está en franca curación y está cicatrizando. Por lo tanto, el efecto, ¿no es cierto?, es bien importante. Y hay que destacar algo, que es un detalle. Esta es una mujer que tenía algo así como más de 70 años, probablemente, por lo que recuerdo, algo así como 75 a 80 años de edad, ¿ah? Una persona que en esas condiciones a veces puede ser muy difícil, porque hay una pérdida de vitalidad del cuerpo, para poder sanar efectivamente. Entonces, vamos a ver acá. ¿Ven? Ahí vemos en la fila superior cómo estaba esta herida que llevaba 8 meses abierta. Después vemos, ¿no es cierto?, cómo está, digamos, en la fila del medio, cómo está esta herida después de esta conexión a tierra durante solo 30 minutos todos los días, una semana después. Y en la fila inferior vemos cómo ha evolucionado positivamente ya después de 2 semanas, ¿no? Y se fijan, ¿verdad?, eh, que es un proceso que se ve, ¿no es cierto?, de un cambio muy notorio entre el inicio de intervención y ya la evidencia que se toma a las 2 semanas. O sea, es súper rápido, súper rápido. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra evidencia que está en un estudio. Ahí está, ¿no es cierto?, este estudio que es sobre la conexión a tierra, implicaciones para la salud de reconectar el cuerpo humano con los electrones de la superficie de la Tierra. Y en este estudio lo que se hizo era un estudio ciego con 60 personas, con trastornos del sueño y dolor muscular y articular, donde se midió el efecto que tenía sobre la calidad del sueño y sobre el dolor, ¿ya?, en estos participantes.
Y si vemos acá, ¿no es cierto?, se establecieron dos grupos, ¿verdad? Un grupo donde teníamos personas que en el fondo no hicieron la conexión a tierra, ellos continuaron eh, como normalmente lo hacían, y las otras personas que tuvieron, ¿no es cierto?, este, este, esta intervención. Y fíjense que se midieron varias categorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, la calidad del sueño, el que las personas se fuesen a dormir a un horario, ¿no es cierto?, que sea el adecuado, eh, la sensación al despertar, ¿no es cierto?, de descanso, eso por un lado. Después también en la rigidez, ¿no es cierto?, y dolor muscular, el dolor crónico de espalda o articular, ¿no es cierto?, y también finalmente sobre el bienestar general. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, aquí donde dice sujetos de prueba, tenemos esta columna y tenemos la columna que dice, ¿no es cierto?, sujetos de control, ¿ya? Eh, para que entendamos bien, ¿verdad? Los sujetos de control que tenemos acá en esta columna son aquellos en los cuales no se hizo ninguna intervención, ¿ya? Entonces podemos ver ahí, ¿no es cierto?, cuál es digamos, el porcentaje de, digamos, de mejora o de haber mantenido el mismo estado. Entonces vamos a ver que en los sujetos de control, eh, en un número, en unos porcentajes muy, muy altos, ¿ya? Fíjense, 87%, 100%, estas personas se mantuvieron en el mismo estado, ¿ya? Muy poquitos de ellos tuvieron algún tipo de mejoría en la calidad del sueño o, por ejemplo, en el bienestar general. Y fíjense que nadie obtuvo ninguna mejora en tanto en la rigidez o el dolor muscular, ni el dolor crónico, no hubo mejora. Y vamos a los sujetos de prueba. En esta columna vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay una columna que dice que ha mejorado, ¿ya? Entonces vemos que tenemos porcentajes del 85%, 93%, 100%, el más bajo, 74%, de estos participantes que remiten justamente y reportan que hubo una mejora en estas distintas categorías, ¿ya? Entonces, la verdad es que eh, la evidencia es muy, muy, muy grande, muy importante, ¿verdad? Eh, no es algo menor, ¿verdad? O no son resultados marginales, ¿verdad? Es que es muy importante cómo estas personas mejoraron su calidad de sueño, ¿ya? Y mejoraron también los problemas de dolor, de rigidez muscular, de dolor crónico y también en el bienestar, ¿ya? Por lo tanto, eh, efectivamente es una intervención que es importante de tener en cuenta. Hay que mencionar también que en el caso de este estudio, estas personas no tuvieron una conexión directa a tierra, ¿ya? Porque la intervención se hizo mientras las personas dormían. Y lo que se hizo ahí fue utilizando un dispositivo que se colocó en la cama y que se conectó a la toma de tierra, es que las personas pudieron, mientras dormían, ¿verdad?, hacer la conexión a tierra y por lo tanto después se pudo medir el efecto de esa conexión. Entonces, para ir cerrando, ya vemos que hay varios beneficios que se han ido encontrando y estudiando sobre la conexión a la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? Caminando sobre el pasto, ¿ya? Podemos caminar directamente sobre la tierra. Podemos, ¿no es cierto?, hacerlo cuando vamos a la playa, o cuando caminamos sobre piedecillas, o cuando caminamos, por ejemplo, también la conexión con el cemento eh, también ayuda. No sucede lo mismo, por ejemplo, generalmente en las casas o los departamentos, ¿verdad? Nosotros por poner los pies directamente sobre, ya sea eh, sobre el piso flotante o sobre la cerámica, no estamos haciendo conexión a tierra, ¿ya? Eso es por distintos motivos, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos aislados de esta conexión.
Eh, y mucha gente hoy en día vive en departamentos, muy poca gente tiene casas con patio, por ejemplo. Eh, entonces, en esos casos no estamos haciendo esa conexión, ¿ya? También se conecta a tierra cuando abrazamos, por ejemplo, los árboles, ¿ya? Pero no todos los árboles o no todas las superficies, ¿no es cierto?, de los árboles efectivamente nos ayudan a hacer conexión a tierra. Aquellos árboles que tienen cortezas que están muy resquebrajadas, ¿verdad? No sirven tanto para hacer conexión a tierra. A veces es mucho más efectivo en árboles cuya corteza es más lisa, ¿verdad? Y está en mejores condiciones. Ahí la conexión a tierra es inmediata, entonces uno lo toca y ya está conectado a tierra siempre y cuando que el árbol esté en la tierra. Porque en la casa, por ejemplo, yo tengo acá atrás, tengo una planta que está en macetero. Si yo toco la planta, no estoy haciendo tierra, porque la planta no está haciendo tierra tampoco directamente. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, yo podría pensar, bueno, ¿y si coloco en la casa, y si tengo, no sé, una caja con tierra y coloco los pies ahí, ¿me sirve eso? No, la verdad es que no estás haciendo conexión a tierra, es necesario hacerlo o directamente o de manera indirecta. Eh, Vamos ahí a mostrar algo de lo que se utiliza actualmente para hacer esa conexión indirecta, ¿verdad? Eh, También es importante decir que es muy relevante que eh, si vamos a hacer conexión a tierra y estamos en un momento del año donde hace más frío, es importante combinar la conexión a tierra con el ejercicio físico, en el sentido de que podemos hacerlo, pero después, por ejemplo, es importante hacer una caminata que sea más dinámica, ¿verdad? O hacer ejercicio, no necesariamente tiene que ser un ejercicio extenuante, pero sí que permita, ¿verdad? Que de alguna forma no nos enfriemos, ¿ya? Y eso siempre va a ser mejor, pero ¿ya? Está bastante desaconsejada la conexión a tierra, ¿no es cierto? Siempre exponiéndose al frío como una práctica que sea única. Eh, es decir, puede ser una práctica más esporádica, pero no se recomienda que ahora que estamos en el hemisferio sur en pleno invierno, salgamos a hacer esto todos los días, ¿verdad? Porque pueden haber otras implicancias para ello. Pero si es que se hace, tiene que hacerse con ejercicio físico posterior. Por lo tanto, si lo voy a hacer, después me colocaré los zapatos, ¿verdad? Las zapatillas y es importante poder hacer algún tipo de actividad que permita ¿ya? Que nuestro nuestra circulación se active, ¿verdad? Y que mantengamos el calor. El tiempo de conexión a la Tierra es variable. Se puede empezar con poco tiempo, por ejemplo, 3 minutos, y podemos estar mucho tiempo haciendo conexión a Tierra, que podría ser, por ejemplo, 1 hora. Eh, Hay gente que lo hace, ¿no es cierto?, durante más tiempo, porque también las condiciones del tiempo lo permiten. Eh, pero de todas maneras se puede hacer por tiempos más extensos si es que contamos con formas de conexión indirecta. Y vamos a hablar sobre eso. Esto también me llamó mucho la atención en la revisión de esta información, que es cómo en otros países, aquí particularmente vemos información de Suiza, donde hay circuitos que están diseñados para que las personas vayan a caminar descalzo. Y la verdad es que, de hecho, por aquí, en una de las láminas, hay una dirección. Les vamos a dejar después esas direcciones en la descripción del video para que puedan visitar también por ustedes mismos y ver cómo en Suiza, por ejemplo, tienen estos circuitos donde las personas pueden ir a hacer las caminatas descalzo. ¿Ah? Entonces, tienen circuitos que cuentan con pasto, con contacto directo con la tierra, con piedrecilla,
con cortezas, por ejemplo, porque hay distintas texturas a las cuales las personas se pueden exponer los pies. Ahí vemos otra imagen, ¿ya? De esto. Y es básicamente una práctica que se considera como algo normal y usual, ¿ya? Entonces es interesante preguntarse cómo nosotros en nuestros países tenemos esto incorporado o no, ¿ya? Y de la necesidad también de ir incorporando este tipo de prácticas y que también haya infraestructura adecuada para ello, ¿ya? Hoy en día uno puede ir a un parque y puede hacer conexión directa, ¿no es cierto?, con la tierra. Pero también hay que contar, ¿no es cierto?, con seguridad, porque evidentemente la limpieza de estos lugares tiene que ser adecuada, no podemos exponernos, por ejemplo, a sufrir alguna lesión, a dañarnos, por ejemplo, con alguna espina o a un vidrio, por ejemplo, que esté ahí por obra también de otros seres humanos, ¿verdad? Entonces ya esto es muy bonito y es algo que es importante de poder replicar. Y esto es lo último que les voy a mostrar, justamente dado que muchos de los estudios que hay se han hecho mediante la conexión indirecta y ya con eso se puede establecer que hay un efecto positivo sobre el organismo. Es decir, que yo podría estar en el piso 14 de mi edificio y podría estar haciendo conexión a tierra. Hoy en día hay estos dispositivos que se encuentran en el mercado, ¿ya? Que básicamente son, por así decirlo, especies de telas que están compuestas, ¿verdad? Están, digamos, compuestas de partículas de carbono y que se pueden conectar a través de distintos elementos como cables que vienen dados para ello, ¿verdad? A la toma de tierra de los departamentos o de las casas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ello? Es que yo puedo estar descansando, puedo estar durmiendo, puedo estar, ¿no es cierto?, apoyado en la almohada, o incluso, como ven ahí, hay estas especies de mats, ¿verdad? Para colocar en el piso y puedo estar, por ejemplo, conectado mientras estoy trabajando, mientras estoy leyendo, estoy en el computador, y puedo estar haciendo conexión a tierra. Generalmente, las empresas que hacen este tipo o que comercializan este tipo de dispositivos también incluyen unos testers que eh, permiten que nosotros verifiquemos si la conexión eléctrica efectivamente está con la conexión a tierra en buen estado y eso está funcionando, porque de otro modo no va a funcionar, no va a servir, ¿ya? ¿No es cierto?, una práctica que en este caso pueda ser peligrosa, ¿ya? No va a pasar que alguien se va a conectar a esto, ¿verdad? Lo va a colocar en su colchón, como vemos ahí, y, por ejemplo, va a tener una descarga eléctrica. Eso no sucede, ya por las características digamos, del producto o de este tipo de producto. También no importa si es que se corta la luz, ¿verdad? Si no tenemos servicio eléctrico en algún momento, esto sigue funcionando, ¿ya? Y tampoco es contraproducente que yo duerma sobre ello, ¿ya? Sí, lo que se indica es que es importante, por ejemplo, que las personas hagan o conexión directa sobre este tipo de, vamos a decir telas, ¿no es cierto?, de estos dispositivos, que hagan directo contacto con la piel, que haya una buena hidratación, ¿ya? En general, para que también el efecto sea mucho más positivo. Eh, por ejemplo, podría eventualmente colocarse una sábana sobre este dispositivo que está en el colchón ahí, pero se indica
que estas sábanas tienen que ser de materiales orgánicos, como por ejemplo una sábana que sea de algodón, ¿ya? O sea, totalmente descartadas sábanas ¿no es cierto?, o de algodón o de lino, por ejemplo, eh, una que sea de un material, ¿no es cierto?, artificial, no nos van a ayudar en esto. Y también, ¿verdad?, la ropa para dormir, es decir, que la ropa que usamos, el pijama para dormir, sea de material orgánico, como podría ser el algodón, y eso mejora evidentemente la conexión y la posibilidad de hacer conexión a tierra durante la noche, por ejemplo. Entonces es una forma que podemos encontrar también para hacer, ¿no es cierto?, esta conexión. No son dispositivos que sean tan baratos, eh, pero definitivamente son una opción interesante y son una inversión. A veces gastamos nuestro dinero en cosas que no nos traen salud, y en este caso es algo que sí lo tiene. Además que eh, pueden durar muchos años en buen estado, dándole en el fondo los cuidados que los fabricantes eh, mencionan para ello. Así que en general eh, es una inversión que conlleva un costo, pero que los beneficios sobrepasan por mucho, ¿no es cierto?, a estos problemas. Eh, hay, hay personas con diversas dolencias que se benefician mucho, ¿verdad?, con este tipo de dispositivos, así es que eh, la idea, en el fondo, es que entendamos que la conexión a tierra puede ser directa, gratuita, ¿verdad? Y podemos hacerla sin ningún problema, eh, por ejemplo, en épocas del año donde nos permita el tiempo hacerlo, las temperaturas sean las adecuadas, pero hay otros momentos del año donde quizás no tengamos esa posibilidad y podríamos recurrir a ese tipo de dispositivos que nos van a, a traer todos esos beneficios porque ya está comprobado, ¿verdad?, en diversos estudios. Y acá les dejo, ¿no es cierto?, estos enlaces para que puedan revisar lo que hay en publicaciones y puedan ver por ustedes mismas, ¿no es cierto?, que estamos frente a una, una práctica que tiene beneficios reales. Así es que por ahora, este es, ¿no es cierto?, mi presentación, espero que les sea de utilidad. Eh, y bueno, y que le demos realmente importancia a algo, ¿verdad?, a una práctica que es súper sencilla, que está al alcance de todos y que tiene efectivamente eh, un beneficio o beneficios muy importantes para la salud. Y decir también que esto se enmarca justamente dentro de este ciclo, este primer encuentro, porque la tierra se considera en la naturopatía como uno de los agentes naturales que son importantes para la salud. Por lo tanto, es importante que realcemos, ¿ya?, el rol que tiene nuestra naturaleza en la mantención de nuestra salud. Por mi parte, eso es todo. Espero que se lleven algo positivo, que haya activado su curiosidad y que puedan investigar también por ustedes y que puedan poner en práctica eh, la conexión a la Tierra. Así es que muchas gracias y hasta una próxima ocasión.